este video vamos a ver la importancia de un proceso por audiencias y cómo es la teoría del caso. En primer lugar, debemos hacer una diferencia de lo que es un sistema inquisitivo y un sistema acusatorio. En el sistema inquisitivo, el juez es el que tiene un papel activo para la investigación de los hechos y las redacciones de las pruebas en el caso, y en el sistema acusatorio son las partes las que tienen un rol predominante para la presentación de las pruebas y los argumentos. Luego tenemos lo que es el expediente, que es el escrito, y la audiencia, donde se plasma la oralidad. Luego nos hacemos la pregunta de qué es un proceso por audiencias, y un proceso por audiencias es donde todas y cada una de las decisiones que toma el juez en un proceso se adoptan teniendo en cuenta exclusivamente la información que fueron ofrecidas por las partes en el proceso, en una audiencia oral, pública y contradictoria. Para esto debemos tener en cuenta los principios del proceso acusatorio, que están regulados en el artículo 2 del Código Procesal Penal Federal. En primer lugar, tenemos la igualdad de las partes. Esto quiere decir que ambas partes tengan las mismas oportunidades en el proceso. Luego tenemos la oralidad, la publicidad, la contradicción, es decir, que también ambos litigantes tienen la posibilidad de defenderse sobre las pruebas que se están ofreciendo en su contra, la concentración, inmediación, que el juez se presente a las audiencias, la simplicidad, esto es para eliminar los procesos innecesarios, la celeridad para que el proceso sea lo más rápido posible, y la deformalización, que acá es donde se presentan ciertas salidas alternativas que los veremos más adelante. Luego tenemos las funciones de la audiencia, que es producir información de más alta calidad para la toma de decisiones, adoptar decisiones judiciales de la más alta calidad posible, generar un entorno en que las partes puedan razonablemente ejercer sus derechos en el proceso, y también resguardar la publicidad de las decisiones que se toman en el sistema de justicia. Nos hacemos la pregunta de cómo elaborar una teoría del caso en un proceso penal, y la primera tarea que tiene el litigante al conocer de tener conocimiento de un caso, en primer lugar, lo que debe hacer y trabajar en eso es sobre la elaboración de una teoría del caso. ¿Y qué es la teoría del caso? La teoría del caso es la versión que el litigante asume sobre el hecho, su relevancia jurídica y su sustento probatorio. Ahora vamos a ver las distintas teorías que tenemos dentro de esta teoría del caso. Esta está compuesta por tres partes. En primer lugar, tenemos la teoría jurídica, la teoría fáctica y la teoría probatoria. La teoría jurídica son complejas, son abstractas, son generales. Una teoría jurídica solo se acepta cuando se verifican sus elementos, por ejemplo, la tipicidad, los elementos de la teoría jurídica son múltiples. Luego tenemos lo que conocemos como la teoría fáctica o también la preposición fáctica, que son frases afirmativas sobre hechos puntuales que pueden ser incontrovertibles, ya que pueden ser hechos que todos conocen, pueden ser triviales, que integran o pueden integrar eh, una teoría del caso de ambas partes, o también pueden ser controvertidas, que integran una y no pueden ser integradas por la teoría contraria. Luego tenemos a la teoría probatoria, que es la necesidad de prueba propiamente dicha, que es para acreditar la existencia de cada uno de los hechos que posteriormente se presentan en el juicio. Entonces, una vez que tenemos nuestra teoría jurídica y nuestra teoría fáctica, siempre es necesaria esta teoría probatoria. Dentro de esta teoría probatoria podemos encontrar, por ejemplo, las evidencias, que puede ser un testigo o un documento
que debe apoyar o debe negar la credibilidad de una o más preposiciones fácticas. También tenemos a las inferencias, que es un modo de razonar que sugerimos o proponemos al alegar. Y cada preposición fáctica siempre debe apoyarse de una evidencia o una inferencia, y en el caso de que no exista es irrelevante. Y como finalización del análisis del caso, el litigante lo que va a tener que hacer es proyectar sobre el mismo, ya que se van a presentar diversas situaciones en todo el proceso, o deberá hacerse las preguntas como si este caso se trata de un caso penal, si es un caso que tiene la probabilidad de llegar a juicio. Y todas estas son cuestiones que se van a presentar desde el inicio del proceso y así sucesivamente. Entonces, de esta manera podemos concluir que nuestra teoría del caso lo que va a contener son el relato de los protagonistas, la versión de nuestros clientes sobre los hechos, eh, también todas las evidencias, todas las inferencias. Y también debemos tener en cuenta que esta teoría debe ser compuesta por ambos litigantes. Es decir, que cada una de las partes debe presentar su teoría del caso, debe tener compuesta su teoría del caso y basarse en eso. ¿Cómo va a ser la construcción de nuestro relato? En primer lugar, vamos a hacer una reconstrucción. En este caso, el relato ganador será el relato más verídico, es decir, el que mejor explique las pruebas. El objetivo de esta reconstrucción es armar un relato ganador, es decir, que este relato ganador sea claro, sea completo, sea coherente, sea creíble, sea cómodo, y vamos a tener ciertos límites en la construcción de este relato. En primer lugar, hechos incontrovertibles, y luego la teoría jurídica que conviene al interés que yo represento. Bueno, una vez que tenemos armada nuestra teoría del caso, esta nos va a servir a los litigantes para la proyección del caso, ver qué camino seguir y las audiencias y ver qué audiencia pedir de acuerdo al procedimiento que va a seguir. Bueno, aunque construyamos nuestra teoría del caso siguiendo o buscando, mejor dicho, un juicio oral, esta no va a ser la primera opción que tenemos que tener en mente los litigantes, ya que según el artículo 22 de nuestro Código Procesal Penal Federal, debemos buscar deben buscar los jueces y los fiscales las posibilidades de otras opciones. Por ejemplo, para mejorar el establecimiento de la paz social y para buscar una armonía entre las partes que intervienen en el conflicto. Bueno, vamos a ver si vamos a optar por una estrategia competitiva, si vamos a decidir litigar el caso, ver qué pruebas ofrezco y cómo las produzco, o vamos a tener el otro camino previo, que sería a las estrategias competitivas, que son estrategias compositivas, que son una solución rápida, efectiva y eficiente. Se trata de procedimientos abreviados que la mayoría de las veces se busca porque tienen menos repercusiones sobre las partes, por así decirlo, y son procesos más cortos que todo un juicio oral que se va a llevar en caso de que se elija una estrategia competitiva, ya que esta es el derecho penal va a ser de última ratio, o sea, el juicio oral va a ser lo último que se va a buscar. Bueno, como salidas alternativas, los órganos como estrategias compositivas, las salidas alternativas nos permitirán a los órganos de persecución penal que prioricen sus recursos a casos relevantes, con relevancia social y suficiencia probatoria, características propias de la política criminal. Esto quiere decir que se va a dar, que con esto lo que se puede llegar a hacer es descomprimir el sistema o el aparato penal en el caso de los juicios orales, que son
mucho más complejo que estas salidas alternativas. Bueno, las salidas alternativas lo que va a tomar en consideración van a ser los intereses del Estado y los intereses de los involucrados. Bueno, las salidas alternativas lo que va a traer son nuevas dificultades para nuestro sistema. ¿Por qué? Porque va a buscar nuevos procesos de trabajo. Ya no se va a considerar el proceso como una cuestión lineal, sino que se deberá tratar un abanico de posibilidades. O sea, no se va a llevar a cabo de manera tradicional, como siempre se lleva un juicio oral, sino que tiene que ver otras posibilidades de acercamiento entre las peticiones de las partes para restablecer esta paz social que tanto se busca. Bueno, después tenemos otra de las dificultades son las nuevas técnicas. El litigante eh, tiene que buscar una habilidad distinta, ya que antes discutía el hecho controvertido, si había o no un hecho controvertido durante el juicio oral. Ahora, con las salidas alternativas, lo que se va a buscar es una negociación entre las partes. Por lo tanto, el litigante va a tener que desarrollar esta nueva habilidad para la negociación. Bueno, en el artículo 30 del Código Procesal Penal tenemos las reglas de disponibilidad que van a contar, que va a ser. En el inciso A vamos a contar con los criterios de oportunidad, después contamos con las de conversión de la acción, la conciliación, la suspensión del proceso a prueba. Estas son algunas medidas con las que podemos contar para buscar las salidas alternativas. Los criterios de oportunidad se van a dar siempre y cuando se trate de un caso de menor, que sea por su insignificancia. La participación del acusado deberá ser de menor relevancia o cuando ya haya una pena natural o pena innecesaria en relación a las sanciones anteriores. Después tenemos la conversión de la acción, que se va a dar en los casos que se aplica un criterio de oportunidad. Después, si el Ministerio Público Fiscal solicita sobreseimiento, cuando se trata de un delito que requiera instancia de parte o de lesiones culposas, el Ministerio Público Fiscal lo autorice y no exista un interés público gravemente comprometido. En esos casos se podrá dar la conversión de la acción. Bueno, y en el caso de la conciliación, siempre y cuando se podrá buscar una conciliación cuando sea de contenido patrimonial lo que se esté juzgando, sin grave violencia en las personas, delitos culposos, si no existieran lesiones gravísimas o muerte. Y esto va a traer como efecto, una vez que se cumpla con las medidas, con el cumplimiento del acuerdo que hagan las partes, se va a extinguir la acción. Mientras tanto, hasta no se cumpla con este acuerdo, se va a tener como reservado. Después, el último de las salidas alternativas, tenemos la suspensión del juicio a prueba, que se va a dar cuando el máximo de pena para el delito que se esté tratando sea de 3 años y este autor no hubiera sido condenado a pena de prisión o transcurridos 5 años desde el vencimiento de la pena. Después tenemos, también se va a tomar en cuenta las circunstancias del caso, obviamente, y cuando proceda eh, una pena no privativa de la libertad. Con esto concluimos.